Bueno, buenos días a todas, todos. Seguimos con estas clases de farmacología y con el rol de enfermería en la administración de medicamentos. Hoy vamos a ver la segunda parte. En la primera parte vimos normas de bioseguridad y ahora vamos a ver en la parte 2 seguridad del paciente y errores de medicación. El Instituto de Medicina eh, hizo un informe de que RAR es humano en noviembre de 1999. To err is human. Eh, los errores de medicación ocasionarían, este es el informe que ellos hicieron, en Estados Unidos, por supuesto. Los errores de medicación ocasionarían más de 7.000 muertes anuales. Mortalidad mayor que la de accidentes de tráfico, el cáncer de mama o el SIDA. Incrementando $4.700 el costo de internación y el costo anual de $2 billones extrapolado a todos los Estados Unidos. Es un informe duro, bastante importante y para tenerlo en cuenta. Después, en otro estudio que dice previniendo errores en la medicación, dice que basándose en una estimación de 400.000 eventos adversos anuales vinculados a drogas en los Estados Unidos, un comité especial del Instituto de Medicina calculó un costo adicional para el sistema de salud norteamericano de 3.500 millones de dólares, lo que costaba prevenir, o sea, hacer informes y trabajar en la prevención de errores en la medicación. Comparados con los 60 billones que habíamos visto anteriormente, bueno, es mucho menos el trabajo de promoción, prevención para evitar los errores. Bueno, metas internacionales de seguridad del paciente en 2004. Se establecieron unas metas de seguridad. La primera, identificación correcta de pacientes. Y fíjense que hay un dibujito con esa famosa pulserita que te ponen en casi todos lados donde vos llegás y que tiene un código de barras donde ahí se lee todo. El 2, una comunicación efectiva. Fíjense que cuando yo les hablé de que estuvimos viendo vía de administración, cuando decíamos cómo se hace, lo primero que había que hacer, después de preparar todo, lavarse las manos, todo, informarle al paciente lo que íbamos a hacer. El 3, mejorar la seguridad de medicamentos de alto riesgo. Tenemos que tener cuidado porque nosotros somos los que manejamos drogas y hay drogas de muy alto riesgo. El 4, por ahí no nos compete tanto a enfermería, cirugía en sitio correcto, con el procedimiento y paciente correcto. ¿Estamos? El 5, reducir el riesgo de infecciones ocasionales que se producen por problemas en la administración de los medicamentos. O en una cirugía, bueno, o sea, reducir el riesgo de infecciones. Y reducir el daño ocasionado por caídas. Bueno, la Organización Mundial de la Salud también hizo un informe en el año 2017 que se llamaba Medicación sin daños, tercer desafío global, y dice que la principal causa de daño evitable en los sistemas de salud de todo el mundo. O sea, la medicación es la principal causa de daño evitable en los sistemas de salud de todo el mundo. El costo global estimado en 42.000 millones de dólares. Doble de discapacidad y mortalidad en países de bajos ingresos. Acciones prioritarias tempranas, situaciones de alto riesgo, polifarmacia,
y transiciones asistenciales. Bueno, las definiciones de las asociaciones de hospitales. Error de medicación. Cualquier incidente prevenible que pueda causar o llevar a un inapropiado uso de la medicación o a un daño al paciente cuando dicha medicación se encuentra bajo el control del profesional de la salud, del paciente o del consumidor. Porque también nosotros tenemos que educar a ese paciente cuando se va de que no se vaya a confundir con cierta medicación. Por ejemplo, cuando se hace insulina o anticoagulantes que van a ser en el domicilio o en algún otro lugar, el cuidado que hay que tener, que indicarle al paciente y a la familia. Evento adverso vinculado con la medicación, o sea, es el daño producido al paciente a partir de una medicación o a la falta de ella. O sea, puede ser por una medicación o por la falta, porque tampoco le dimos la medicación que correspondía. Y el efecto adverso vinculado con la medicación es cualquier respuesta inesperada, indeseada, puede ser sorpresiva, intencional o excesiva a un medicamento. Bueno, acá tenemos cómo se van entrelazando todos estos problemas, errores en la medicación, nos producen eventos adversos, reacciones adversas, y fíjense que todos tienen una consecuencia, pero están todos entrelazados entre sí. Fíjense que están todos superpuestos, los círculos están. Bueno, aquí tenemos un gráfico donde está calificado, o sea, por categoría los errores, o sea, en la categoría A, fíjense que es muy chiquito, son circunstancias o eventos con capacidad de producir errores. No se produjeron, no hay error. Ya la categoría B es error pero sin daño. ¿Estamos? ¿Qué tenemos? Que ocurrió un error, pero el mismo no alcanzó al paciente. Un error de omisión sí alcanza al paciente. En la categoría C, un error que alcanzó al paciente, pero no le produjo daños. Y en la categoría D están todos en lo que es error sin daño, distintas categorías tenemos. Esto es un error que alcanzó al paciente y que requiere controles para confirmar que no se produjeron daños y que no hay que intervenir. Hasta acá llegamos con lo que es error sin daño. Ya después comenzamos con lo que es error y daño. En la categoría E tenemos el error que puede haber constituido o resultado en daño temporario al paciente que requiere intervención. Ya en la categoría F tenemos un error que puede haber contribuido o resultado en daño temporario al paciente y que requiere iniciar o prolongar la internación. Fíjense cómo vamos ascendiendo en la categoría ya del daño. En la categoría G, el error que puede haber contribuido o resultado en daño permanente al paciente. Ya acá la cosa se va complicando. En la categoría H tenemos un error que requiere soporte vital para mantener la vida. Por ejemplo, intubación, asistencia respiratoria mecánica, desfibrilación, porque puede haber paro, etc. Y ya después tenemos el error y muerte,
que es la categoría I, error que puede haber contribuido o resultado en la muerte de un paciente. Fíjense las categorías, cómo se van dando, estamos en lo que son los errores. Bueno, never events. En inglés quiere decir que nunca se han producido eventos vinculados a la medicación. El Servicio Nacional de Salud de United Kingdom, UK, es Inglaterra en 2014, que dice muerte o daño grave a consecuencia de medicación inyectable de alto riesgo mal preparada, mala administración de soluciones que contengan potasio. Atención. Error en la vía de administración de quimioterapia. Peligroso también. Error de vía de administración en tratamientos orales o enterales. Administración intravenosa de medicación epidural. Administración incorrecta de insulina. Sobredosis de midazolam durante la sedación consciente. Sobredosis de opiáceos en pacientes vírgenes de tratamiento. Inapropiada administración de metrotexate oral. Bueno, yo creo que ustedes todos han visto estos medicamentos y lo que puede pasar con las dosis de estos fármacos. Bueno, tipos de errores de medicación. Dosis omitida, o sea, se omitió la dosis. Dosis adicional. Dosis equivocada. Concentración equivocada. Velocidad de infusión equivocada. Formulación equivocada. Vía equivocada. Frecuencia u horario equivocado. Fármaco equivocado. Paciente equivocado. Alergia conocida. Todas estas cosas pueden llevarnos a errores. Todo lo que mencionamos en la diapositiva anterior. Seguimos con las causas de errores de medicación. Falta de conocimiento de un fármaco, no sabemos y no tenemos idea qué fármaco es, cómo se debe administrar, por ahí no leímos la bibliografía o no teníamos, y bueno, preguntemos. No tener en cuenta los factores específicos del paciente. Falta de disponibilidad inmediata de datos del paciente. Identificación errónea o no identificación del paciente, el paciente equivocado. Falta de controles. Abreviaturas ambiguas. Medicamentos LASA. Esto quiere decir, bueno, ahora ya lo vamos a ver, lo explicamos después. Letra ilegible en la orden. Fallas en la comunicación y trabajo en equipo. Identificación equivocada o falta de identificación del fármaco. ¿Estamos? Almacenamiento inadecuado. Debe haber un orden y un lugar donde se deben poner. Ha pasado, se han cometido errores porque a veces, después vamos a ver algunos ejemplos, caen ampollitas en una cajita donde son muy parecidas una de otra y es otra cosa distinta. Seguimos con las causas de errores de medicación. Fíjense la cantidad que hay. Falta de estandarización, cambios en la cadena de suministro, factores ambientales, sobrecarga laboral, falta de capacitación para operar dispositivos complejos, sistemas informáticos inadecuados o que funcionan mal,
falta de documentación de alergias, capacitación del paciente pobre o inexistente. Bueno, con esto les comento que es inmensos la cantidad de errores que podemos cometer o que se cometen. La medicación, un proceso complejo. Primero la selección, segundo la prescripción, tercero la transcripción, cuarto la dispensación, sexto la administración y después el seguimiento. ¿Estamos? Por ejemplo, en la prescripción puede haber errores de prescripción. ¿Cómo que no? En la transcripción, posibles errores en la etapa esta de transcripción. Después, en la dispensación, puede haber errores de omisión, puede haber dosis inadecuada, una forma farmacéutica inadecuada, una dispensación de un medicamento determinado, un error de registro. Eso puede ser en la dispensación. En la administración, bueno, lo que vimos antes, errores de omisión, error de tiempo, administración de dosis no prescrita, dosis inadecuada, forma farmacéutica inadecuada, errores en la técnica de administración, dispensación de un medicamento que está deteriorado, un error de registro y otros errores como error de preparación del medicamento. A veces erramos al preparar el medicamento, errores de cumplimiento, y otros errores que pueden surgir o que nos van apareciendo en la práctica diaria. Errores en el proceso de medicación en un trabajo hecho por un sistema de análisis de eventos adversos con drogas que han hecho estos autores, Lip y colaboradores, en JAMA 1995, descubrieron o dio como resultado que en la prescripción hay 130 errores, que era un 39%. Esto está hecho sobre la base de una investigación, de un grupo de trabajo donde se comprobó esto. Que en la transcripción había 40 errores y era un 12%. En la dispensación, preparación, 38 errores, un 11%. Y fíjense que en la administración está casi igual que con la prescripción. Tenemos 126 errores con un 38%. Es importante. Lo más importante son la prescripción y la administración. Bueno, la selección. Un formulario terapéutico o vademecum, o sea, esa selección se debe hacer con una terapéutica racional, un control de los costos, un valor formativo e informativo, una normatización del uso de medicamentos y establecer procedimientos para medicamentos no incluidos en ese formulario o en ese vademecum. ¿Estamos? La prescripción. Una revisión de 1879 prescripciones, abajo está el dato donde se hizo, encontró 143 errores, un 7,6%. Eventos adversos potenciales, 62, o sea, un 3%. Amenaza seria de vida, 1, o sea, un 2%. Serio, 15 pacientes, 24%. Y significativa, 46, que es un 74%. O sea que los eventos adversos fueron importantes,
sea, significativos, sin llegar a ser serios o con amenaza de vida, pero fueron significativos. Bueno, y acá está también otro cuadrito, un gráfico de barras horizontales, donde están marcados errores en la prescripción, distribución por tipo de error y porcentaje. Tenemos acá otros, las unidades inadecuadas, precauciones, o sea, de la vía, la frecuencia, la vía de administración, datos de pacientes, las abreviaturas, el nombre comercial, cuando por ahí nos manejamos con el medicamento genérico o la monodroga y el nombre comercial por ahí nos está confundiendo. Fíjense qué importante, lo que más hay, 29%. La omisión, estamos, la preparación o la infusión, no es tanto, la dosis en exceso y la dosis por defecto. Acá tenemos los porcentajes de error, está muy clarito el gráfico, para darnos cuenta, no precisamos por ahí mirar mucho los valores. Bueno, en la prescripción, y esto es importante, la letra ilegible. ¿Estamos? Fíjense, son algunas fotografías de recetas. Fíjense lo que dice. ¿Estamos? ¿Ven? Es totalmente ilegible. Totalmente ilegible. Y esto es peligroso. Esto es peligroso. En el año 1994 yo hice un curso en Olavarría, en el Hospital de Oncología, sobre cuidados paliativos. Un curso interesante, duró toda la semana. Vino gente de Buenos Aires, del Hospital Tornú, que tienen una de las primeras unidades de cuidados paliativos. Y algo que nos decía uno de los médicos que era genial, que dio una de las charlas, era esto. Por ahí ustedes son jóvenes, no sé si alguna de ustedes alcanzó a ver el que era director del Hospital de Oncología, el doctor Chiesa, había tomado por costumbre cuando hacía las recetas y las indicaciones una letra totalmente legible. La podía leer cualquiera y entender cualquiera. ¿Estamos? Y esto era una de las cosas que nos adiestraban a nosotros, de que habláramos con el médico y que cuando era así no hiciéramos nada, fuéramos y preguntáramos o que se escribiera bien, que se escribiera legible. Porque está bien, todos estamos apurados, pero si por ahí no entendemos o nos parece que es tal cosa, y nos podemos mandar una macana. Y esa macana, ese error, es una consecuencia, lo que habíamos visto en el gráfico allá 2 o 3 o 4 o 5 filminas atrás, lo que producía en los pacientes. Bueno, seguimos con la prescripción y acá tenemos algunas abreviaturas de dosis que llevan a errores. Por ejemplo, UG, que el significado es microgramo, confusión con miligramo. Usar, en la expresión correcta, usar microgramo. No poner, no poner. Centímetros cúbicos, o sea, el significado, bueno, confusión con litro, con cero, o con las unidades. Tratar de usar mililitros, poner 5 mililitros. U o U mayúscula O son las unidades, y esto se confunde mucho
porque acá estamos con la heparina. Bueno, ahora por ahí ya no se usa tanto la heparina como se usaba antes en unidades, pero bueno, sí tenemos la insulina, que son las unidades internacionales, y que tengo que multiplicar a veces por 10 o más las dosis, según con qué letra estén puestas, si es letra mayúscula o minúscula. ¿eh? Bueno, acá tienen la D, que es el día, confusión con dosis, por ejemplo, 3D, para indicar que son 3 días, puede confundir con 3 dosis, usar la palabra completa, día, 3 días. Estamos, bueno, todo lo que puede llegar, todas estas abreviaciones que uno hace, ¿eh? Tratar de escribir la palabra. Estamos, por ejemplo, subcutáneo, confusión con, a veces la C se hace muy rápido y puede parecer sublingual. Usar la palabra subcutáneo. Estamos. O intranasal, como estaba ahí. ¿eh? Bueno, seguimos acá, sigue otra tablita de la prescripción de abreviaturas de medicamentos que nos llevan a errores. Bueno, creo que cualquiera que trabaja ha visto y se ha preguntado alguna vez si sería eso o no, o cuántas veces hemos consultado con nuestro compañero, o por ahí directamente, si el médico no está en ese momento el que le indicó, llamarlo por teléfono, hacer eso aunque a uno le parezca que queda mal, pero llamar y preguntar si era tal cosa. Bueno, fíjense esto en la prescripción, fíjense, aparentemente está hablando de insulina, Humalog, Lantus, y tiene, o sea, las dosis, cómo es, 14 unidades, sería el Lantus cada 8 horas, bueno, o sea, cualquier cosa, es inexplicable, inexplicable. Bueno, también seguimos con la prescripción, Colorado, 8 días de antigüedad, después que está preparado el medicamento, hay que tener mucho cuidado, cuánto tiempo se puede tener y cuánto es lo que nosotros tenemos que en esta familia de buenos días farmacéuticos, tenemos que ver la versión de la prescripción, saber cómo va a ser preparada la dosis de esa medicación. Estamos, fíjense que 30 miligramos serían 30 UG, que serían 30 microgramos. Entonces podríamos poner tranquilamente 30 microgramos. Bueno, seguimos con lo que es prescripción y también acá un punto importante. Órdenes verbales. Recomendaciones. Limite las órdenes verbales de medicación o tratamientos a situaciones solamente de urgencias, en las cuales la comunicación escrita o electrónica por ahí no es posible. Una vez recibida la orden verbal, escríbala, léala a quien se la dio en voz alta y obtenga su confirmación. Para todas las órdenes verbales de medicación, incluya el propósito de la droga. ¿Para qué le dio o le indicó tal droga? Exprese las dosis por unidad de peso. Discuta información relevante que pueda afectar la indicación. Por ejemplo, si es alérgico, laboratorio,
comorbilidades, etc. Discutamos, preguntemos. Podemos preguntarle a quien indicó, podemos preguntarle al paciente. Estamos por el tema alergia, comorbilidades, que eso lo podemos charlar con quien indicó la medicación. Bueno, seguimos con la prescripción. Estrategias institucionales para reducir errores en la prescripción. Desarrollar prescripción electrónica con sistemas de seguridad. O sea, ya se está trabajando en muchos lados con la prescripción electrónica. Por ejemplo, cuando yo estuve internado, perdón que les haga estos comentarios, por ahí habrá quien no le gusta, pero todas las prescripciones eran electrónicas. O sea, el médico pasaba el informe desde su lugar de trabajo, su oficina, donde estaba, su lugar, pasaba electrónicamente, o sea, por una computadora, un programa, las indicaciones. Entonces, deben ser con un sistema de seguridad. Una dosis máxima, qué interacciones, la duración del tratamiento, acceso a la información sobre el paciente, si hay alergias, si hay contraindicaciones, etc. Y después, estandarizar la prescripción médica. O sea, contenidos mínimos, no muy adornado como decimos nosotros. O sea, lo mínimo que debe tener esa prescripción es el nombre completo del medicamento, la dosis, la forma farmacéutica, la vía, la frecuencia, la concentración y la velocidad de infusión. Muy importante estar seguro de estas cosas antes de ir a hacer una acción de enfermería, que es la aplicación de un medicamento. Expresiones aceptables, usar alertas para LASA, y dijimos que íbamos a ver lo que era LASA un poquito. LASA es unas palabras en inglés, ahora las vamos a ver bien, que es lo que son parecidos. Son los medicamentos que tienen nombre parecido. Fíjense que puede ser, por un ejemplo, dobutamina o dopamina. A veces cuando se escribe muy rápido y se puede confundir. Bueno, seguimos con esto de prescripción. Las nuevas tecnologías van implicando nuevos riesgos porque a veces cuesta adaptarse. O sea, los sistemas de prescripción computarizada, como les comenté antes, el sistema electrónico que permite a los médicos registrar, almacenar, recuperar y modificar indicaciones, por ejemplo, prescripciones, estudios diagnósticos, tratamientos, y tiene sus potenciales beneficios. Por ejemplo, las órdenes son siempre legibles, son bien legibles porque están hechas por la computadora. Hay un acortamiento del tiempo de llegada de la orden, por ejemplo, a la farmacia. Hay una disminución relativa del riesgo de errores de medicación. O sea, tiene sus potenciales beneficios. Pero también acarrea algunos problemas de seguridad. Por ejemplo, aumenta el riesgo relativo de errores de medicación. Aumenta el tiempo del médico en la prescripción. Hay nuevas oportunidades de error, como por ejemplo ventanas fragmentadas, que impiden una visión coherente de la medicación del paciente, fármacos de prescripción poco flexibles, que pueden generar órdenes erróneas, funciones separadas, que pueden fallar, hay órdenes incompatibles y hay una disrupción en el flujo de trabajo. Pero bueno, nos vamos acostumbrando de a poco y teniendo mucho cuidado y mucha precaución a quien le toque trabajar con estas nuevas tecnologías. Bueno, la transcripción, y dejamos de lado ya prescripciones, y la transcripción y validación. Pacientes prioritarios para la atención farmacéutica. Por ejemplo, alergias. 3 o más
patologías. Por ejemplo, insuficiencia respiratoria, insuficiencia hepática, insuficiencia cardíaca congestiva, bueno, presencia de las tres, obesos, pacientes de bajo peso, un perioperatorio, pediátricos, administración de más de 5 medicamentos y más de 12 dosis diarias. Este es el gravísimo problema de la polimedicación muchas veces y encima pasa esto con los ancianos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con todas estas cosas. Vigilar mucho lo que consumen los ancianos o adultos mayores. Bueno, el almacenamiento y la dispensación. El almacenamiento debe ser muy prolijo, muy ordenado. ¿Estamos? Acá en esta tecnicatura hay una alumna que me conoce, me ha visto en mi forma de trabajar como directivo de una institución y lo que luché para poder lograr el orden en el almacenamiento de los medicamentos. Es muy complejo, pero bueno, con ganas y con tiempos se logra. Fíjense cómo están las cosas, estamos, todo tiene que estar ordenado, no puede estar todo metido en una caja como está acá, que tenemos que correr y no sabemos lo que vamos a tomar. Fíjense cómo está esto, todo así nomás. Fíjense cómo va cambiando la cosa, fíjense cómo está ordenado esto, cada uno en su cubículo, estamos, cómo lo tenemos ordenado, que casi uno va y agarra cuando aprende y está siempre igual, que está normatizada la cosa, uno agarra de memoria. ¿Estamos? Y de todas maneras hay que mirar siempre porque hay que tener cuidado. Nosotros estamos en un trabajo donde a veces hay mala gente. Hay quien puede poner una ampolla parecida en el lugar equivocado. Y puede caer alguien de tomar esa ampolla y mandarse una macana. Así que cuidémonos mucho, porque uno va descubriendo que hay muchos lobos con piel de corderito. Y en algunos momentos muestran sus dientes. Estamos, tener mucho cuidado. Por eso muchas de las chicas que trabajan hace tiempo no conocían esa otra regla de los 4 yo. Bueno, seguimos con almacenamiento y dispensación. El almacenamiento tiene que haber condiciones seguras para evitar fugas y errores. Almacenamiento separado de medicamentos LASA, que son los parecidos. Temperatura, si no puede haber excesivo calor o que esté fría. El que debe manejar todo esto es personal autorizado y cuanto menos manos anden, mejor. Restricción de acceso a estupefacientes y psicotrópicos, los controles, el acceso nocturno como es, y especial cuidado con las insulinas, los electrolitos concentrados, los anticoagulantes o los narcóticos. Estamos hay que tener especial cuidado. Lamentablemente, creo que ustedes han visto acá en una institución de DERO cómo están bajo llave y custodiadas estas cosas. Fíjense acá el trabajo, cómo está todo ordenado por casilleros. Los sistemas de distribución en dosis unitarias, o sea, es un sistema en el que cada medicamento se prepara de tal manera que la cantidad corresponde a la dosis requerida para una sola administración y se rotula con el nombre del paciente respectivo, dejándolo listo para administrar sin necesidad de preparaciones posteriores. Esta es una rutina que también yo la conocía ya por el principio de la década del 90 en Bolívar, en una clínica. Farmacia entregaba a la mañana lo que había pedido a la noche, la enfermera del turno noche, que
rotar es una costumbre, creo que yo se los he dicho, que viene de ciertas escuelas de enfermería donde la enfermera tenía que pasar por los 3 o 4 turnos, porque en los 3 turnos o 4 se hacen cosas diferentes. Entonces, como uno prepara gente para liderar, líderes, tienen que rotar porque el que se recibe de enfermera o enfermero debe saber qué rol cumple la enfermera de la mañana, la enfermera de la tarde y la enfermera de la noche. La enfermera de la noche es la encargada de expedir todos los medicamentos de acuerdo a las prescripciones y órdenes médicas. Y entonces la farmacia generalmente entrega la dosis que se va a usar para ese paciente en ese día. Bueno, cuidado con esto, envases inadecuados o envases adecuados, fíjense, el adecuado, cómo está, bien cerradito todo, el inadecuado, un envase que está abierto, no se sabe si esto es viejo o no. Y bueno, después, almacenamiento y dispensación, seguimos. Hay una posición que tiene la Asociación de Farmacéuticos Hospitalarios con respecto sobre las dosis unitarias, que dice que la existencia de medicamentos envasados en dosis unitarias en el mercado argentino es necesaria para reducir los riesgos a los que se puede exponer al paciente o al equipo de la salud, evitando los problemas que puedan suscitarse si los medicamentos no cuentan con la información necesaria, correcta y segura para su uso. Información necesaria y denominación común internacional. Dosis del principio activo, número de lote, fecha de caducidad o vencimiento y nombre del laboratorio que lo elabora. Esto es cuando se prepara en el hospital, a veces vienen en un sobrecito la medicación oral, generalmente es la oral, que viene para el paciente, pero trae toda esta información. Esta misma asociación de farmacias de hospitales sobre el envasado en dosis unitaria en la Argentina dice que solo el 9,8%, o sea, es igual a 32 de 328 especialidades estudiadas pertenecientes a 88 laboratorios, cumplió al menos uno de los criterios de identificación. Solo. O sea que el 90% prácticamente no lo cumplió. No lo cumplió. Hay que tener siempre precaución con la evaluación de rótulos de fórmulas farmacéuticas orales sólidas. ¿Vieron que les mencioné antes? Esto es lo más común que hay, que se presentan en blister como envase primario. Martínez, Mónaco de Sácaro, bueno, son los que hicieron este trabajo presentado en el Congreso Argentino de Farmacia Hospitalaria en 2009. Almacenamiento y dispensación, distribución de dosis unitarias. Bueno, fíjense cómo la prepara una máquina reenvasadora de comprimidos o cápsulas, contenedores de medicamentos por cama. Bueno, fíjense cómo está hecho. Por ejemplo, así los recibía cuando yo estuve internado, venían así preparados como está, donde dice comprimido reenvasado, que está todo escrito. Así venía la enfermera para dispensar el medicamento oral. Bueno, también hay carros de distribución en lugares muy grandes, en instituciones grandes, donde, bueno, hay muchas camas que recorrer, hay carros de distribución. El almacenamiento y dispensación, fíjense cómo están ordenadas. Por ejemplo, estas son gotas para la vista, oftálmicas, cómo están ordenadas. Acá las tienen fuera de su caja. Y bueno, vamos a ver algo de lo que veníamos hablando de los medicamentos LASA. Quiere decir en inglés look alike, sound alike. Quiere decir que uno los mira y son parecidos en la fonética, en la ortografía o en el envasado.
en la vista, en la fonética, o sea, en el son, en la ortografía o en el envasado son parecidos. En la Argentina se conocen más de 1.700 principios activos disponibles en más de 6.000 medicamentos que corresponden aproximadamente a 13.000 especialidades medicinales, por lo que el potencial de error por confusión de nombre registrado o comercial del principio activo es significativo. Se han hallado en nuestro país 927 similitudes fonéticas y ortográficas y visuales. Bueno, la fuente es el Instituto de Investigaciones Epidemiológicas, dependiente de la Academia Nacional de Medicina, un trabajo hecho en el 2009. Y acá tenemos lo que son LASA, por ejemplo, cloruro de potasio y agua destilada. Son muy parecidos, casi los colores de las letras son muy parecidos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Acá tenemos otro, por ejemplo, solución fisiológica y lidocaína. Acuérdense lo que dijimos en otra clase con respecto a la lidocaína. El diazepam y la furosemida, o sea, nada que ver uno con otro, son parecidos, muy parecidos, aunque si uno los mira detalladamente, no son iguales, pero son parecidos. A la vista, por ejemplo. Después tenemos esta variedad de antibióticos, que es la cefalocina, con la cefazolina, el ceftriaxone con el ceftriax 1, el cefuroxime con el cefurox, cefotaxime con el cefotax, cefacidine con ceftazidine. O sea, fíjense que hasta los envases son parecidos y suenan casi iguales. Bueno, acá tenemos que la información que trae este vial, o sea, este frasquito, esta ampolla, no alcanza. El vincristine, que es una droga para la quimioterapia. ¿Estamos? No alcanza la información que trae. Por ejemplo, lo dice acá, que tenemos necesidad de reforzar la aclaración. Bueno, el área de mezcla de intravenosos, fíjense cómo se debe hacer, cómo se preparan, estamos, para hacer las soluciones intravenosas, pero bueno, esto sería el ideal. No en todos lados se preparan de esta manera que estamos viendo en la foto. Después el almacenamiento y la dispensación, seguimos. Otras dosis unitarias inyectables, ayuda a memoria, o sea, por ejemplo, ranitidina, no administrar en push, está aclarado. Una ayuda a memoria para los inyectables no preparados en dosis unitaria. Hay que tener mucho cuidado con todas estas cosas. Esto es tarea a veces de los supervisores, de los que están manejando el área de todo lo que es la farmacología en el lugar, llamémosle OFI de enfermería o estación de enfermería, donde se van a preparar los medicamentos para después administrarlos. Tener mucha precaución. Esto yo diría que siempre debe haber una o dos personas o una por turno. Está bien que no me van a decir no alcanza la gente, no hay esto, pero bueno, habría alguien que tendría que hacer estas cosas en lugares donde la afluencia de pacientes que están internados o necesitan esto es bastante grande. Bueno, seguimos con la administración. Medicamentos de alto riesgo. Cerca del 50% de los eventos adversos graves son producidos por los siguientes grupos terapéuticos y drogas. Los anticoagulantes,
Desde ya que ahora por ahí se trabaja mucho, se usa la heparina que ustedes han visto, la enoxaparina, o sea, heparinas de bajo peso molecular, que son una monodosis inyectable, a veces no hay como errarle, pero antes cuando manejábamos que teníamos que sacar del frasquito de la heparina para heparinizar, y era un peligro. Los opiáceos, bueno, que son analgésicos, que son para calmar el dolor. Las insulinas, es tremendo, a veces la sobredosis de insulina o la mala aplicación en tiempo y forma de la insulina provoca efectos adversos de alto riesgo. Los sedantes, también hablamos hoy un poco del midazolam. El potasio intravenoso, cloruro de potasio o fosfato de potasio, mortal si está hecho en bolo, directo. Y el metrotexato oral, uso no oncológico. Acuérdense que hablamos en un momento que producía gases que eran bastante letales. Y medicamentos por vía epidural o intratecal, que por ahí nosotros no los vamos a hacer. A veces puede ser que epidural hagamos algo si hay algún paciente con un catéter epidural para el dolor, para el control del dolor. Pero ya casi no, o en algunos lugares no está esto porque también se corrían riesgos importantes. Bueno, acá tenemos, una foto en una vía de administración intravenosa. Fíjense lo que es esto, la cantidad de bolsas de suero colgadas que con medicaciones, porque ven que es distinto color, los rótulos y la bomba, bueno, muchísimo cuidado, muchísimo cuidado. Bueno, evitar errores de conexión de catéteres y tubos, sonda de alimentación enteral, estamos erróneamente conectados al respirador, ha pasado, aunque parezca que no. La alimentación se administró en los pulmones del paciente porque la sonda estaba mal conectada o el paciente murió. Tener mucha precaución con todas estas cosas, aunque parezcan que sean muy burdas. Bueno, etiquetado de vías y catéteres. Estas etiquetas están muy buenas. También muy usadas, por ejemplo, cuando yo estuve internado se usaba mucho esto, el etiquetado, porque en un solo acceso venoso periférico había 4 o 5 conexiones. Entonces esas conexiones estaban etiquetadas para saber qué medicamento iba en esa vía, cómo se ponía, o se administraba, perdón. Por ejemplo, uso del color con el código correspondiente, por ejemplo, la etiqueta cerca del puerto de inyección del paciente para que el que va a administrar la vea, o sea, vea que eso es una vía intravenosa, donde va a aplicar una medicación. Fíjense que está conectado a la vía, o sea, a una vena. Bueno, errores de medicación. Hay errores por distracción en la preparación de la medicación, comunes. El carro de paro, que tiene que estar estandarizado, que es lo que yo le decía antes, tiene que estar siempre todas las cosas en el mismo lugar, aunque después tengamos cuidado, nos fijemos igual, pero tiene que estar siempre en el mismo lugar, estandarizado como dice acá. Lupas que puede haber porque a veces no vemos bien lo que dice la ampolla. Fíjense que sencillo, esto es una lupa, uno pone la ampolla, lo mira y puede saber y estar seguro de lo que está tomando o va a administrar. Prevención de errores de medicación, los principios generales, reducir la posibilidad de que los errores ocurran, hacer visibles los errores, que se sepan, no esconderlos, porque de esta manera es como podemos mejorar. Minimizar las consecuencias de los errores. Bueno,
Prevención, principios generales, seguimos. Reducir la posibilidad de que los errores ocurran. Estandarizando los medicamentos de alto riesgo disponibles en los hospitales. Limitando el número de presentaciones de los mismos en diferentes dosis, concentraciones y volumen. O sea, tratar de que si vamos a aplicar un opiáceo y sean todos iguales. No que una ampolla es de un laboratorio, otra de otro laboratorio, una tiene una concentración y la otra no. Esta ampolla es más grande, pero es lo mismo que la chiquita. O sea, tratar de estandarizar los medicamentos. Y también podemos reducir esa posibilidad retirando o limitando la existencia de los medicamentos de alto riesgo de los botiquines de las unidades asistenciales. Por ejemplo, evitar almacenamiento de soluciones concentradas de cloruro de potasio en los depósitos de las unidades. Bueno, lo que dijimos, hacer visibles los errores, implantando sistemas de doble chequeo, independiente en puntos vulnerables para interceptar errores, instruyendo a los pacientes sobre los síntomas a los que deben estar atentos cuando se les administre una medicación de alto riesgo y cuándo contactar a enfermería por ayuda, el paciente que contacta a enfermería si siente tal síntoma, incluyendo en la papelería de enfermería y en las solicitudes de recordatorios sobre los parámetros a controlar luego de la administración de medicamentos de alto riesgo. Acuérdense que el año pasado cuando vimos signos vitales, a veces hay indicación de controlar los signos vitales o algunos signos después de la aplicación de ciertos medicamentos. ¿Estamos? Ejemplos de triggers, o sea, triggers son como escapes, como si fuera, no me sale un poco la palabra en castellano, o sea, lo que uno debe tener en cuenta para identificar eventos adversos vinculados a la medicación, los ADE. O sea, los triggers son como cosas que están estandarizadas. Por ejemplo, con la difenhidramina, la vitamina K, el flumazenil, los antieméticos, la naloxona, antidiarreicos, glucemia, o sea, cuando la glucemia es menor de 50, cuando los glóbulos blancos están en menos de 3000, cuando tenemos las plaquetas en menos de 50.000, la C difícil positivo, el nivel de digoxina es mayor a 2, el aumento de la creatinina, sobresedación, caída, letargia, hipotensión, cuando hay un rash, una erupción cutánea, suspensión abrupta de la medicación, un síndrome de deprivación. Mucho cuidado esto con los corticoides, gente que toma corticoides asiduamente y se le saca por ahí a alguien que no sabe, o el paciente mismo, pobre, no tiene dinero para comprar y suspende la toma del medicamento. Hay que tener mucho cuidado, pues puede hacer un síndrome de deprivación que lo puede llevar a la muerte. Y transferencia a mayor nivel de atención, la KPTT, esto lo vemos en el coagulograma, menor a 100 segundos y el INR menor de 6. Bueno, minimizar las consecuencias de los errores. Desarrollando protocolos que permitan la administración de agentes reversores por parte de enfermería sin tener que contactar al médico, garantizando que los antídotos y agentes reversores se encuentren rápidamente disponibles. Ejemplo, asegurar la disponibilidad de naloxona. Iba a dar ese ejemplo yo, bueno, en áreas donde se usan habitualmente opiáceos, que es la morfina. Debe haber naloxona a mano. ¿Estamos? Bueno, con esto es un pantallazo general más o menos de los errores que pueden ocurrir en la administración de medicamentos, en los cuales debemos tener muchísimo cuidado, por favor.
porque de esto depende la vida de los pacientes. También debemos tener protocolos de rescate disponibles. Cuando es necesario hacer un rescate, debe estar disponible, por ejemplo, en el tratamiento del dolor, ese protocolo. Bueno, la actividad de la Comisión 1 y 2, lo mismo que refiere la publicación del Institute of Medicine, Errores Humanos, cuáles son las metas internacionales de seguridad del paciente, causas de errores en la medicación, describa las recomendaciones para las órdenes verbales, cuál es el significado de medicamentos LASA, según las estadísticas qué sucede con los medicamentos de alto riesgo, describa cómo hacer visibles los errores y qué son los triggers. Bueno, muchas gracias por su atención y hemos finalizado la clase.